A lo largo de los tiempos de la historia humana, pocos nombres brillan con la intensidad de una estrella lejana, portando consigo el eco de imperios y el peso de una sabiduría que desafía los milenios. Imaginen, el mundo conocido se desmorona. Plagas arrasan ciudades. Guerras interminables devoran legiones. La traición acecha en cada sombra palaciega. Y en el epicentro de este cataclismo, no un tirano, ni un dios, sino un hombre. Un emperador. Un filósofo. Su nombre, Marco Aurelio Antonino Augusto. Sentado en el trono de mármol de un imperio colosal, su mirada no se perdía en las vastas fronteras que defendía, sino que se volcaba hacia un dominio aún más grande, el territorio inexplorado de su propia mente. Mientras el mundo exterior ardía, él, en la soledad de su tienda de campaña, con el barro de la guerra bajo sus sandalias y el gemido de los moribundos en la lejanía, escribía. No para la gloria, no para la historia, sino para sí mismo. Lo que hoy conocemos como las Meditaciones, no es un libro, es el pulso latente de una conciencia extraordinaria. Es la armadura forjada palabra a palabra por un alma que se negaba a ser vencida por el caos. Es la brújula interna de un hombre que buscaba la calma en el ojo de la tormenta, la virtud en la desgracia, la razón en la locura. Prepárense, viajeros del espíritu. Porque en los próximos momentos, no solo escucharemos las palabras de un emperador. Entraremos en la fortaleza inexpugnable de su pensamiento, en la más profunda conversación que un hombre haya tenido jamás, la que sostuvo consigo mismo. Estamos a punto de desenterrar un mapa milenario, cincelado en la adversidad más pura, para encontrar nuestra propia resiliencia, nuestra propia sabiduría, nuestra propia paz en el corazón mismo del tumulto. Esto es más que una historia. Es una invitación a la transformación. Para desentrañar la profunda sabiduría de las Meditaciones, debemos primero situarnos en el vasto y complejo tapiz del Imperio Romano del siglo II después de Cristo. Imaginen Roma no solo como una ciudad, sino como el palpitante corazón de un universo conocido, un coloso de mármol y poder que extendía sus tentáculos desde las brumosas orillas de Britania hasta las ardientes arenas de Egipto, desde las costas del Atlántico hasta las estepas de Partía. Era, en apariencia, la célebre Pax Romana, un periodo de relativa estabilidad y prosperidad, gobernado por la excepcional sucesión de los 5 buenos emperadores, quienes, a diferencia de sus predecesores, eran elegidos por su mérito y capacidad, no por lazos de sangre directa. En este linaje de sabiduría selectiva, Marco Aurelio Antonino Augusto, nacido el 26 de abril del año 121 después de Cristo, fue el último, y quizás el más extraordinario. Desde su más tierna infancia, Marco Aurelio no fue un niño común. Su inteligencia precoz, su seriedad y una notable honestidad llamaron la atención del emperador Adriano, quien lo apodó, premonitoriamente, Verissimus, que significa el más veraz. Adoptado por Antonino Pío, su destino como futuro emperador estaba sellado. Pero a diferencia de muchos herederos al poder, Marco no lo vivió como un privilegio, sino como una carga sagrada, un deber que lo acompañaría hasta su último aliento. Su educación fue exquisita y vasta, abarcando la retórica más refinada, el derecho más complejo y, crucialmente, la filosofía. Bajo la tutela de los mejores maestros de su tiempo, Marco Aurelio se sumergió en las diversas corrientes de pensamiento de la antigüedad. Sin embargo, fue bajo la guía de Quinto Junio Rústico, un estoico riguroso y honesto, donde Marco Aurelio encontró su verdadero ancla filosófica. Rústico le presentó las disertaciones de Epicteto, el exesclavo que se convirtió en el faro más brillante del estoicismo de su tiempo. Estas enseñanzas, que abogaban por el control de lo interno y la aceptación de lo externo, resonaron con tal fuerza en el joven Marco que se convertirían en la piedra angular de su vida y, por supuesto, de sus meditaciones. Él mismo lo reconoce en el libro primero, al agradecer a Rústico por haberle enseñado a no desviarme hacia el entusiasmo de los sofistas, a no componer pequeños tratados de preceptos, ni discursos de exhortación, y a recibir la lectura de las disertaciones de Epicteto, y a compartir con él mis bienes. Pero el destino, esa fuerza cósmica que los estoicos tanto veneraban, no le reservaba a Marco Aurelio un reinado de plácida administración. Ascendió al trono en el año 161 después de Cristo, y casi de inmediato, las sombras de la calamidad comenzaron a cernirse sobre el imperio. La primera fue la guerra parta. El imperio parto, un rival formidable en el este, invadió Armenia y Siria. Su coemperador, Lucio Vero, fue enviado a liderar las legiones en una campaña prolongada y brutal que, aunque finalmente victoriosa, sembró las semillas de una catástrofe sin precedentes. Las legiones que regresaron del frente oriental trajeron consigo no solo el botín de guerra, sino también una plaga devastadora, la plaga antonina. Desde el 165 después de Cristo hasta aproximadamente el 180 después de Cristo, esta pandemia,
posiblemente viruela o sarampión, se extendió por todo el Imperio Romano como un incendio incontrolable. Millones perecieron. Ciudades enteras fueron diezmadas, el comercio se paralizó, y la economía se tambaleó al borde del colapso. El propio Marco Aurelio no solo tuvo que lidiar con la gestión de esta crisis sanitaria sin precedentes, implementando medidas desesperadas como la venta de bienes imperiales para financiar la lucha, el reclutamiento de esclavos y gladiadores para reponer las legiones, e incluso la organización de servicios fúnebres masivos. Él mismo perdió a su amado coemperador Lucio Vero, y a varios de sus propios hijos, víctimas de la enfermedad. La peste no era un concepto abstracto, era una presencia constante y aterradora en su palacio, en su familia, en las calles de Roma. Antes de que la plaga remitiera, la atención de Marco Aurelio fue brutalmente desviada hacia la frontera norte. Las guerras marcomanas fueron una serie de conflictos prolongados y brutalmente costosos contra una confederación de tribus germánicas que, empujadas por otras tribus o simplemente buscando tierras más fértiles, cruzaron el río Danubio, amenazando el corazón mismo del imperio. Durante casi los últimos 14 años de su reinado, Marco Aurelio pasó la mayor parte de su tiempo en los campamentos militares del frente, lejos del lujo de Roma. Compartió las penurias de sus soldados, el barro, el frío, la constante amenaza. Fue en estas condiciones, a menudo en el aislamiento de su tienda de campaña, donde, con el fragor de la batalla o el gemido de los enfermos como telón de fondo, se gestaron la mayoría de sus meditaciones. A todo esto, se sumaron las tragedias personales y las conspiraciones políticas. La muerte de su esposa, Faustina la Menor, aunque posterior a gran parte de las meditaciones, fue otra pérdida significativa. Y la rebelión de Avidio Casio en el 175 después de Cristo, uno de sus generales más confiables, quien se autoproclamó emperador en el este aprovechando un rumor sobre la muerte de Marco Aurelio, fue un golpe devastador. Aunque la rebelión fue sofocada con relativa rapidez, reveló la fragilidad de la lealtad y la constante amenaza de la traición dentro de su propio círculo. En este crisol de adversidad, donde cualquier otro hombre podría haber sucumbido a la desesperación, a la tiranía o a la locura, Marco Aurelio no solo mantuvo la compostura, la justicia y la rectitud, sino que se forjó a sí mismo, día tras día, como el emperador filósofo. Su secreto, su armadura inexpugnable, fue el estoicismo. Esta filosofía no era una teoría abstracta para él, era un manual de supervivencia diario, una forma de vida que le permitía encontrar su centro en el ojo de la tormenta. Es esta interacción entre la inmensa presión de su cargo y la profunda disciplina de su filosofía lo que convierte a las meditaciones en un documento tan extraordinario y atemporal, un eco de la voz de un hombre que, incluso en el trono más alto del mundo, eligió la humildad de la autorreflexión como su verdadero dominio. La ciudadela inexpugnable, los pilares de la filosofía estoica aureliana, las meditaciones, o como él las tituló, asimismo, no son un tratado sistemático, con capítulos ordenados por tema. Son, más bien, el pulso irregular de una mente estoica en acción, fragmentos de pensamiento, recordatorios urgentes, autorreprimendas y exhortaciones íntimas. Su desorden aparente no es un defecto, es la autenticidad cruda de un diario personal, nunca destinado a ojos ajenos. Sin embargo, a través de esta aparente espontaneidad, emergen con una fuerza cristalina los pilares inquebrantables del estoicismo que forjaron la fortaleza de Marco Aurelio. Estos son los principios sobre los que construyó su inexpugnable ciudadela interior. La dicotomía del control, el grito de libertad del espíritu. Este es, sin lugar a dudas, el concepto más recurrente, más central y más liberador en las meditaciones. Es el eco constante de Epicteto en su mente, el axioma que Marco Aurelio se martillea en su conciencia una y otra vez. De las cosas, unas dependen de nosotros, otras no. De nosotros dependen el juicio, el impulso, el deseo, la aversión, en una palabra, cuanto es obra nuestra. No dependen de nosotros el cuerpo, la hacienda, la reputación, los cargos, en una palabra, cuanto no es obra nuestra. Esta distinción, aparentemente simple, es la llave maestra a la tranquilidad. Nos revela que nuestra verdadera y única libertad reside no en manipular el mundo exterior, sino en el dominio absoluto sobre nuestra mente, nuestra facultad de elegir cómo interpretamos y respondemos a los eventos. Si una plaga diezma a tu pueblo, si una guerra devasta tus fronteras, si alguien te traiciona, estos son eventos externos. La angustia, la ira o la desesperación que sientes no emanan directamente de esos eventos, sino de tus juicios y reacciones a ellos. Marco Aurelio nos exhorta a soltar con firmeza las preocupaciones sobre lo incontrolable, lo que no es obra nuestra, y a canalizar toda nuestra energía, nuestra voluntad, nuestra razón, hacia aquello que sí podemos moldear, nuestras opiniones, nuestras elecciones, nuestros valores, nuestras acciones virtuosas.
Ahí, y solo ahí, reside nuestro poder inalienable. Es un acto radical de autoempoderamiento. La paz no se busca en el mundo, se crea dentro de uno mismo. La naturaleza de los juicios, disciplina de la percepción, la arquitectura de la realidad propia. Intrínsecamente entrelazada con la dicotomía del control, esta disciplina enseña que nuestra experiencia de la realidad no es una verdad objetiva, sino una construcción interna, coloreada por nuestras percepciones y juicios. Si te aflige algo externo, no es la cosa la que te molesta, sino tu juicio sobre ella. Y este juicio está en tu poder eliminarlo ahora mismo. Marco Aurelio nos urge a practicar la descomposición o desnudamiento de las cosas, a despojarlas de su carga emocional y de las leyendas que les atribuimos. Cuando contempla un exquisito manjar, se recuerda, esto es el cadáver de un pez o de un pájaro, este buen vino es el jugo fermentado de una uva, libro B. 13. No es una negación del placer, sino un ejercicio para evitar la servidumbre a los deseos, para ver la realidad más allá de su apariencia seductora o intimidante. Al corregir nuestros juicios, reescribimos nuestra propia experiencia emocional. En la era moderna de las redes sociales y la avalancha de información, esta capacidad de filtrar y evaluar nuestras impresiones es más que una filosofía, es una higiene mental esencial. El logos y la razón universal, danzando con el orden cósmico. Para Marco Aurelio y los estoicos, el universo no es un lugar de caos aleatorio o de eventos sin sentido. Es un todo intrínsecamente ordenado y racional, permeado por el logos, la razón universal, la providencia divina, la ley que rige la totalidad de la existencia. Todo lo que sucede, sucede justamente. Si observas atentamente, lo encontrarás. Libro 4, 10. Esta creencia en un orden subyacente es fundamental para la serenidad estoica. Vivir, de acuerdo con la naturaleza, el precepto estoico por excelencia, no significa actuar por instinto primitivo, sino vivir en armonía con nuestra propia naturaleza racional y con la naturaleza racional del cosmos. Nuestra razón es nuestra chispa divina, nuestra conexión con el logos. Al usarla, podemos comprender el orden, aceptar lo inevitable y actuar de una manera que beneficie al todo. Es la profunda convicción de que hay un sentido, incluso en la tragedia. Las 4 virtudes cardinales, el trono del alma inexpugnable. Para los estoicos, la virtud, arete, no es solo un ideal moral, es el único bien verdadero, el único camino hacia la eudaimonia, el florecimiento humano, la buena vida. Los bienes externos, salud, riqueza, reputación, son indiferentes, no son intrínsecamente buenos ni malos, aunque pueden ser preferidos. La felicidad no reside en su posesión, sino en la actuación virtuosa. Las meditaciones giran incesantemente en torno al cultivo de estas 4 virtudes, que son la esencia misma de una vida bien vivida. Sabiduría, _prudentia es la madre de todas las virtudes, la capacidad de discernir lo bueno, lo malo y lo indiferente. No es solo conocimiento teórico, sino el saber práctico de cómo vivir bien, de cómo aplicar la razón a cada situación de la vida. Es la brújula que guía nuestras decisiones éticas y existenciales. Justicia, _Justitia para Marco Aurelio, en su papel de emperador, esta era la virtud suprema. Es la virtud de actuar con equidad, honestidad y benevolencia hacia los demás, reconociendo nuestra interconexión fundamental. Lo que no es beneficioso para la colmena, tampoco lo es para la abeja individual. Libro B. 54. La justicia estoica se extiende a la humanidad en su conjunto, todos somos ciudadanos de la ciudad cósmica, una comunidad universal unida por la razón y la ley natural. Coraje, _fortitudo. Esta no es solo la valentía del guerrero en el campo de batalla, sino la fortaleza del espíritu para enfrentar el miedo, el dolor, la incertidumbre y la adversidad con resolución. Incluye la perseverancia en el deber, la resistencia a la tentación y la capacidad de soportar lo insoportable sin quebrarse, manteniendo la integridad. Templanza, Sofrosine _ temperantia es el autocontrol, la moderación y la disciplina en todas las áreas de la vida. Es el dominio sobre los deseos, las pasiones y los impulsos excesivos. La templanza nos permite no ser esclavos de nuestros placeres o apetitos, manteniendo el equilibrio y la sobriedad en pensamiento y acción. Es la maestría sobre uno mismo. Apateia, la inmutabilidad de la fortaleza interior. El concepto estoico de apateia es uno de los más malinterpretados. No significa, como a menudo se cree, apatía o la supresión de toda emoción. Más bien, se refiere a la ausencia de perturbación emocional irracional, de las pasiones, como la ira incontrolable, la envidia corrosiva, el miedo paralizante, que surgen de juicios erróneos. Un estoico puede sentir tristeza por una pérdida,
pero no se consumirá en la desesperación irracional. Puede sentir alegría, pero no se apegará a ella de forma que su ausencia le cause angustia. La apatía es la serenidad de una mente imperturbable ante los vaivenes de la fortuna, anclada en la razón y la virtud. Es la calma en el centro del huracán. Amor fati, la sinfonía del destino aceptado con amor. Esta es la cumbre de la aceptación estoica, una de las ideas más profundas y elevadas de Marco Aurelio. Amor fati significa amor al destino. No es una resignación pasiva o un fatalismo ciego, sino una aceptación activa, gozosa y profunda de todo lo que sucede, sin excepción. Cada evento, cada alegría, cada adversidad, cada victoria y cada derrota, es visto como un ingrediente necesario, una nota irreemplazable, en la gran sinfonía del universo ordenada por el Logos. No hay nada más apropiado que aceptar con buen ánimo aquello que la naturaleza universal te trae. Libro 12, 1. Marco Aurelio nos insta a no solo aceptar nuestro destino, sino a amarlo, a verlo como la voluntad perfecta del cosmos, incluso si no comprendemos su propósito inmediato. La adversidad no es un error en el plan, sino una oportunidad crucial para practicar la virtud y crecer. Si resistimos lo que es inevitable, luchamos contra la naturaleza misma del universo. Al abrazar nuestro destino con amor, nos liberamos de la lucha inútil contra lo incontrolable y alcanzamos una paz profunda que nada externo puede perturbar. Es la liberación definitiva de la ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado, anclando el ser en la belleza del presente tal como es. Las 12 puertas de la sabiduría, un viaje a través de las meditaciones. Ahora, embarquémonos en un viaje íntimo a través de los 12 libros de las meditaciones, desentrañando el corazón de cada uno, revelando los temas recurrentes y las poderosas lecciones que Marco Aurelio se impartía a sí mismo. Cada libro, una puerta, cada puerta, una nueva capa de comprensión de este alma imperial. Libro I, la gratitud del heredero y el legado de los maestros. Este libro es una oda a la gratitud, una anomalía dentro de la obra, ya que es la única parte en la que Marco Aurelio no se dirige a sí mismo, sino que rinde homenaje a las personas clave que moldearon su carácter y su pensamiento. Es un testimonio de su humildad y la conciencia de que su virtud fue un don cultivado por otros. Nos enseña la importancia de los ejemplos virtuosos y la humildad intelectual como base para el crecimiento. Libro 2, la brevedad de la vida y la urgencia del propósito. Se cree que este libro fue escrito, entre los Huados en el río Gran, un campamento militar en el frente de batalla. Aquí, la contemplación de la muerte y la impermanencia adquiere una urgencia casi visceral. Marco Aurelio se confronta con la fragilidad de la existencia, la fugacidad de la fama y la inevitable disolución de todo. El aforismo, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno, es un memento mori que no busca deprimir, sino energizar y urgir a la acción moral. Libro 3, el poder de la razón y el compromiso con el presente. Un manifiesto sobre la primacía de la razón como nuestra guía moral inquebrantable, y la necesidad de una acción consciente, diligente y sin vacilaciones en el momento presente. No hagas nada al azar, ni de otra manera de lo que la razón te dicte. Critica la procrastinación y la dispersión mental, no te disperses en 1000 direcciones, sino concéntrate en una sola cosa, actuar de acuerdo con la razón. Es un manual para la eficiencia moral y la automaestría. Libro 4, la ciudadela inexpugnable de la mente y la indiferencia a la fama. Una declaración de independencia de la mente, donde Marco Aurelio profundiza en la idea de que nada externo puede dañarnos si no lo permitimos a través de nuestros juicios. La verdadera fortaleza y felicidad residen únicamente en nuestra disposición interna. La mente es una ciudadela interna que nadie puede conquistar si no la entregamos. Libro V, la tela inquebrantable de la humanidad y el deber del servicio. Un recordatorio vibrante de nuestra naturaleza intrínsecamente social y del deber ineludible de cooperar con nuestros semejantes. El propósito del ser racional es ser social. Marco Aurelio nos exhorta a aceptar nuestras obligaciones y a trabajar diligentemente para el bien del conjunto. Su consejo sobre cómo manejar a las personas difíciles es una lección magistral de inteligencia emocional. Cuando alguien te haga daño, pregúntate inmediatamente, ¿qué concepción del bien o del mal llevó a esta persona a actuar así? Libro V, la sinfonía del cosmos y la culminación del amor al destino, Amor Fati. Una de las cumbres filosóficas. Marco Aurelio profundiza en la idea del universo como un todo ordenado por el Logos. La afirmación, todo lo que sucede, sucede justamente. Si observas atentamente, lo encontrarás, es una declaración de fe en el orden cósmico. El concepto de amor fati es la joya de la corona,
una aceptación activa y gozosa de cada circunstancia como un ingrediente esencial en el despliegue del universo. Libro 7. La fortaleza de la mente y la disciplina de las impresiones. En el libro 7, Marco Aurelio insiste en la supremacía de la razón y la necesidad de una vigilancia implacable sobre nuestras impresiones y juicios iniciales. No permitas que la imaginación te perturbe. Si surge una impresión, di al instante, eres una mera apariencia, y no lo que pareces. Este es un manual de entrenamiento mental para el autocontrol cognitivo, un llamado a la prosoche, atención consciente, para mantener la claridad en medio del ruido. Libro 8. La llamada a la acción virtuosa y la suficiencia interna. Un llamado contundente a la acción decidida y virtuosa, y a la reafirmación inquebrantable de que nuestra felicidad y nuestro bien residen exclusivamente en nuestra propia mente. Si puedes, corrige lo que no está bien, si no, que no te perturbe. Enfatiza la autosuficiencia de la virtud. La verdadera felicidad no consiste en adquirir y gozar, sino en no desear nada. Libro 9. La naturaleza del mal, la tolerancia racional y la disolución de la ira. Marco Aurelio profundiza en la naturaleza de las acciones malvadas de los demás, concluyendo que a menudo provienen de la ignorancia. Aboga por la comprensión y la tolerancia en lugar de la ira, recordando que el verdadero daño es siempre autoinfligido. Libro X. La sumisión al flujo universal y la urgencia del presente eterno. Una exhortación final a la sumisión completa al orden inmutable del universo y un recordatorio urgente de la brevedad de la vida, culminando en la intensidad del momento presente. Todo es tan fugaz, el que recuerda, y el que es recordado. Esto concentra la mente en lo único que tiene sentido, la virtud en el presente, la gratitud radical por lo que se tiene, y la confianza en que el orden cósmico es siempre, en última instancia, benévolo. Libro 11. La virtud en acción y el espejo de la autohonestidad. Se centra en la aplicación implacable y práctica de la virtud, y advierte con firmeza contra las trampas del autoengaño y la vanidad. No discutas más sobre cómo debe ser un buen hombre, sino sé uno. La filosofía no es teoría, sino una forma de vida. Libro 12. El desprendimiento final y el regreso a la fuente universal. El último libro sirve como una poderosa y conmovedora recapitulación de los temas principales. En breve tiempo habrás olvidado todas las cosas. En breve tiempo todas las cosas te habrán olvidado a ti. Esta es la liberación definitiva. La aceptación de la muerte es completa, no hay terror, solo un proceso natural, una disolución o un retorno a la fuente universal. Es una invitación a vivir cada momento con tal plenitud que, cuando llegue el final, podamos decir que hemos vivido bien. Hemos viajado a través de las páginas de un diario secreto, explorando la mente de un hombre que, a pesar de su título y su poder ilimitado, fue fundamentalmente un gladiador del espíritu. Las meditaciones de Marco Aurelio no son el relato de un sabio inmaculado, sino el testimonio de una lucha perpetua. Él no era perfecto, sus palabras revelan sus dudas, sus autorreprimendas, sus constantes esfuerzos por vivir a la altura de sus propios ideales. Esta humildad radical es precisamente lo que lo hace tan inmensamente humano, tan relatable y, paradójicamente, tan heroico. Porque si él, con el peso de un imperio, con plagas diezmando a su pueblo y guerras amenazando sus fronteras, tuvo que luchar día a día por la virtud, ¿cuánto más nosotros? Marco Aurelio nos legó la esencia de la disciplina como la verdadera libertad. En un mundo obsesionado con la libertad de hacer lo que se quiera, él nos muestra la libertad superior, la de ser el dueño de uno mismo, de sus pensamientos, de sus reacciones, de su carácter. Su filosofía era una armadura forjada no de metal, sino de razón, una defensa inexpugnable contra los embates externos. En un mundo ruidoso y caótico, dominado por la distracción, la ansiedad y la polarización, las meditaciones nos ofrecen el silencio elocuente de la introspección. Son una llamada al despertar, a liberarnos de las ilusiones de lo efímero, de la búsqueda de la aprobación externa, y a construir nuestra felicidad en la inexpugnable ciudadela de nuestra propia mente. El impacto de esta obra es inmensurable. Ha sido un faro para líderes como Theodore Roosevelt, un ancla de supervivencia para el almirante James Stockdale durante su cautiverio en Vietnam, y sigue siendo una guía esencial para quienes buscan claridad, propósito y paz en nuestros propios tiempos de incertidumbre. Marco Aurelio nos lega no solo un texto, sino un mapa para la resiliencia mental, una guía para la paz interior que no depende de las circunstancias externas, y un llamado a vivir con propósito y virtud en cada momento, sabiendo que el tiempo es finito y que la verdadera batalla se libra siempre dentro de nosotros mismos. En última instancia, las meditaciones son un canto a la capacidad inagotable del ser humano para encontrar la paz y el propósito en medio del caos.
Son la afirmación de que, incluso cuando todo parece desmoronarse, la fortaleza y la libertad de nuestra mente permanecen intactas. Esta es la esencia de lo épico, la victoria no sobre un enemigo externo, sino sobre las batallas internas del miedo, la desesperación y la impotencia. Que la voz de Marco Aurelio, el emperador filósofo, el gladiador del espíritu, resuene en sus propias almas, inspirándolos a forjar su propia ciudadela inexpugnable y a vivir una vida de virtud, razón y serenidad, sin importar las tormentas que el destino pueda traer.